Hola, hablemos un poco sobre historia, en las diferencias políticas entre los liberales. Pero para esto tenemos que recordar un poco y puntos importantes. Por ejemplo, que durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre los liberales y los conservadores, pero no solamente entre estos dos partidos, también entre los liberales que derrotaron al ejército francés surgieron algunas diferencias. De esta manera se formaron dos grupos de liberales, los civiles y los militares. Por su parte, los civiles estaban encabezados por Benito Juárez, desde la Guerra de Reforma, y los militares encabezados por Porfirio Díaz, quienes eran más jóvenes y al ser mal dirigidos tuvieron una visión distinta de cómo aplicar las reformas liberales. Posiblemente no fuera mala, pero sí distinta. En 1867, cuando Juárez volvía a la Ciudad de México, fue elegido nuevamente como presidente durante 4 años más. En 1871, Juárez volvió a postularse a la presidencia. Esta vez, sus contendientes eran Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. Juárez ganó. Porfirio Díaz, claro, no estuvo de acuerdo y proclamó el Plan de la Noria, en el cual exigía la no reelección de Juárez. Pero nadie lo apoyó. La elección había sido justa. Sin embargo, meses después, Juárez murió. Así que te preguntarás, ¿quién asumió la presidencia si no estaba Juárez? Pues, ya que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, la asumió Sebastián Lerdo de Tejada. Pero, claro, todo esto de forma interina, mientras se realizaban las elecciones para el nuevo presidente. Aunque no hubo mucho que cambiar, pues él ganó las elecciones, siendo presidente de México durante el periodo de 1872 a 1876. Recordemos que estos periodos de tiempo eran solamente de 4 años para cada presidente. ¿Qué destacamos de su gobierno? Pues que enfrentó con rigidez a la Iglesia aplicando las leyes de reforma. Además, impulsó el federalismo. Apoyó a la separación y el equilibrio de los poderes. También apoyó el voto y el respeto a los derechos civiles, es decir, de todas las personas como tú y como yo. Cuando terminó su mandato, quiso reelegirse, pero obviamente Porfirio Díaz nuevamente se opuso. Ahora con el plan de Tuxtepec, exigiendo la no reelección de Tejada. Esta vez Díaz fue apoyado por mucha gente, por lo que Tejada no tuvo más remedio que rendirse e incluso fue exiliado a Estados Unidos. Y por primera vez y mucho tiempo, Díaz al fin había logrado que mucha gente lo apoyara con este plan. Triunfante Díaz fue elegido como presidente en 1877. Durante los primeros años de su mandato fue una búsqueda de paz y de ajustes. Se alió con los caciques regionales y los militares, trató de unificar a los liberales, así como, claro, reconciliar al gobierno con la Iglesia y con los conservadores. Para 1880 dejó el cargo, pero le siguió el general Manuel González, quien era su amigo cercano. Durante su gobierno hubo muchos cambios de modernización. Se construyeron más vías férreas. Se creó el Banco Nacional de México. Se reabrió el Colegio Militar. Se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país. Incluso se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y países de Europa. En 1884, Díaz volvió a ser presidente. Claro, esperando su tiempo en el cual no podía reelegirse. Recordemos que para esto, Díaz tuvo que dejar el cargo por 4 años gracias a que su ley había sido apoyada en la no reelección. Ya establecido, pues Díaz contó con el apoyo de militares, de políticos, de inversionistas, terratenientes y de la clase media.
muy apoyado. Gracias a su fama, sus seguidores consideraron la idea de que no dejara el poder y se reeligiera. Entonces, para los años siguientes, Díaz se reeligió 5 veces seguidas, convirtiéndose así en una dictadura. Pero, ¿qué es una dictadura? Bueno, antes de seguir, te dejo 10 datos importantes de Porfirio Díaz, para que lo conozcamos un poquito más. Bueno, una dictadura es cuando el gobierno está en manos de una sola persona sin límites de otras o incluso de instituciones, es decir, cuando una persona toma las decisiones de todo el pueblo. En este caso, Díaz tomaba las decisiones del gobierno para beneficio o para la parte negativa de todo México. Pues, eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, adiós libertad de expresión, reprimió las protestas sociales, hay elecciones libres. Las instituciones de justicia y el poder legislativo también sufrieron. Estaban a su cargo. Es la etapa conocida como el porfiriato. Pero bueno, eso es otro asunto. Espero te haya servido. Déjame tus dudas en los comentarios y recuerda seguirme en las redes. Adiós.